Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Carlos Andrés Coliaguazo. Soy estudiante del segundo semipresencial de electricidad. A continuación les voy a hacer la presentación del segundo parcial de electrónica industrial, que corresponde al siguiente tema. El ingeniero nos dio un diagrama de un circuito de control de acceso que que se trata de una alarma que al momento de activarse se queda prendida. Entonces, el ingeniero nos solicitó que veamos la forma de acoplar ese circuito a que se apague en un tiempo determinado. Entonces, la presente evaluación consiste en, dice, qué cambios haría usted en el circuito de control de acceso presentado por el docente para que la alarma, una vez activada, se desconecte en forma automática en un tiempo determinado. El otro punto es realizar un circuito propuesto por nosotros, los estudiantes, y utilizar el simulador que en este caso hemos venido usando, que es el Wizard, para demostrar el funcionamiento correcto. Entonces, el objetivo general tenemos de la evaluación corresponde al segundo parcial, es poner a prueba los conocimientos aprendidos por el estudiante en el transcurso del semestre. Por el control de acceso, va a ser enviado por el docente. Para lograr el objetivo deseado, como podemos observar. En esta parte podemos observar el circuito de control de accesos que nos dio el ingeniero. Como podemos observar, se encuentra conformado por una fuente de 9 voltios, un switch, varias resistencias, el switch 2 que una vez que se enclava enciende la alarma sonora y la alarma de LED. Pero lo que solicita es que hagamos cambios en este diagrama. Entonces, en mi parte yo investigué mucho sobre el circuito que estudiamos, el circuito integrado del 555, que a su vez, empleando un funcionamiento y diferentes compuertas que tiene internamente, se puede lograr un timer. Entonces, este es un diagrama de un timer que me costó conseguir un poco, lo investigué mucho. Entonces aquí podemos ver cómo igual es alimentado por una fuente de 9 voltios, tenemos varias resistencias, esta resistencia variable, y aquí está el circuito integrado, el 555 que ya les voy a dar la numeración y todos los transistores también que tenemos aquí en esta parte. El transistor, el 3 de aquí, es la salida del circuito integrado 555. Cuando la activamos aquí, se dispara el transistor y viene el voltaje para esta parte. Entonces el 4 y el 8, como podemos ver, es el voltaje de entrada, el 2 es el impulso, y en este del 6 podemos ver que está conectado el, el capacitor, que a su vez que cuando se empieza a cargar, ese es el tiempo que le va a dar para que el voltaje se abra acá el transistor y este voltaje se refleja acá en la parte de la salida. Entonces, una vez implementado, implementamos el timer aquí. Como ya les expliqué anteriormente, se hizo varios cambios al esquema original y podemos aquí encontrar el transistor que nos da la velocidad del el tiempo de duración, nos va a dar este capacitor y la salida de acá al transistor para poder activar lo que inicialmente está, es la alarma sonora y el diodo LED. En esta parte de acá les muestro la simbología de los elementos que yo utilicé, que cambia el esquema original. Este ya había anteriormente, la batería de 9 voltios, los switch, las resistencias, aquí están los diodos LED, el condensador, el timer 555, un transistor NPN, un transistor, aquí está la alarma sonora y la puesta a tierra. Bueno, en esta parte procedo a enseñarles los diagramas que le hice ya en el Wizard para poder lograr la simulación. Entonces, voy a ponerle play y el diagrama, podemos ver, este es el diagrama original, el que nos dio el ingeniero. Como podemos ver, encendemos el primer switch y se prende. Está encendida la alarma, pero no está activada. Al presionar el segundo switch,
ahí se activa la alarma sonora y la luz LED para demostrar que está activada. Entonces, para desactivarla nos toca hacer siempre manualmente en el esquema base. Entonces, no podemos tener un control durante el tiempo que está asignado. En la parte de aquí abajo, como podemos ver, es el diagrama que encontré, que pude estudiar un poco del timer para implementarlo al que tenemos normalmente. Entonces aquí podemos ver que la capacidad del capacitor, cómo se carga y el tiempo que nos va a dar para el voltaje que tenga de salida y nuevamente se desactive. Como podemos ver aquí, entra en funcionamiento el timer y empieza a dar el voltaje acá para el disparo del transistor. Entonces durante el tiempo que empieza a cargar el capacitor es el tiempo que nos va a dar el tiempo del timer. En esta tercera parte vamos a poder observar ya el diagrama ya implementado. Les voy a mostrar a continuación cómo es el funcionamiento. En esta parte el switch enciende la alarma, como podemos observar. Y acá ya le implementé el timer para poder tener el control de la alarma para que no se acabe la batería completamente cuando se activa. Entonces vamos a proceder a probar. Ahí podemos observar cómo se activa la alarma, pero porque el condensador es de 100 faradios, ya se carga más rápido y el lapso de tiempo es menor. Entonces, si cambiamos las propiedades y ponemos uno de 200 ufaradios, podemos ver cómo se eleva el tiempo de duración de la alarma al momento de activarse y desactivarse. Cuando se carga completamente, podemos ver que se desactiva. Incluso poniendo un capacitor de 300 ufaradios, podemos ver que el lapso de tiempo se vuelve aún más largo para la desactivación del mismo. Como podemos ver acá, se carga el capacitor y cuando ya llega a su punto máximo, se desactiva. Como podemos ver, aquí le desactivamos completamente y podemos ver incluso los elementos que hemos ocupado, que es el circuito integrado 5.5, una resistencia de 1 ohmio. El transistor que ocupamos es un TIP 41A. Esa es mi presentación, licenciado. Espero haber cumplido con sus expectativas y con lo mencionado en la evaluación. Muchas gracias.